El espejo que refleja una realidad perturbadora. En las afueras de la ciudad de San Agustín, Florida, hay una antigua mansión reconvertida en albergue, conocida como el Albergue St. James. La estructura, que data de finales del siglo XIX, ha sido renovada varias veces, pero sus paredes de piedra siguen ocultando los secretos del pasado. Una de las piezas más notables del albergue es un espejo victoriano de tamaño completo, con un marco ornamentado que domina el vestíbulo principal. La historia comienza con un viajero llamado Michael Donovan, un escritor que busca la inspiración y se refugia en el albergue St. James por su histórica atmósfera y sus rumores de actividad paranormal. Michael siempre había sido escéptico de tales historias, hasta que se encontró con el espejo del vestíbulo. Desde su llegada sintió una extraña atracción hacia el espejo. Le contaron que perteneció a una mujer llamada Elizabeth St. James, una viuda que, según los rumores, había sido acusada de brujería. El espejo, decían, era su posesión más preciada, y algunos afirmaban la fuente de su poder oculto. Una tarde, después de una sesión de escritura, Michael se detuvo frente al espejo. Para su sorpresa, su reflejo no imitaba sus movimientos. En cambio, su imagen permanecía estática, con una expresión de horror. Sacudido, Michael dio un paso atrás, pero su reflejo seguía allí, inmóvil y aterrado. Intrigado y nervioso, Michael comenzó a investigar la historia del espejo. A través de registros locales y diarios antiguos que encontró en la biblioteca del pueblo, descubrió que Elizabeth St. James había sido una mujer solitaria y malentendida, cuya única compañía era su reflejo en el espejo. Había rumores de que hablaba con él y de que se le había visto en múltiples ocasiones en lugares diferentes al mismo tiempo. Con cada noche que pasaba, Michael sentía que su reflejo se volvía más autónomo. Empezó a ver destellos de otros lugares en el espejo. Una versión oscura de San Agustín, con las mismas calles y edificios, pero con un cielo perpetuamente gris y figuras sombrías que parecían moverse entre las sombras. Una noche, incapaz de dormir, Michael descendió al vestíbulo. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido distante de una conversación. Frente al espejo vio su reflejo y el de otra persona, una mujer vestida con ropas de finales del siglo XIX, Elizabeth St. James. Michael escuchó cómo su propia boca se movía en el reflejo, pero no era él quien hablaba. Era la voz de Elizabeth, discutiendo con alguien invisible sobre una inminente acusación de brujería. Entonces la imagen cambió y mostró una multitud enojada, una horca y el destino final de Elizabeth. Horrorizado, Michael intentó alejarse, pero algo lo sujetó. Miró hacia abajo y vio manos pálidas emergiendo del espejo, agarrándolo. Luchó con todas sus fuerzas, pero fue arrastrado hacia adentro. La mañana siguiente, los otros huéspedes encontraron el vestíbulo vacío, excepto por el espejo. Cuando pasaban, algunos juraban ver por el rabillo del ojo el reflejo de un hombre que escribía frenéticamente en un escritorio, mirándose atrás con ojos suplicantes. La policía registró el albergue y no encontró rastro de Michael Donovan. Su habitación estaba intacta, con una pila de papeles ordenadamente apilados sobre el escritorio, y su última entrada en el diario, que decía: "El espejo sabe, no es solo un reflejo, es una ventana, un umbral, y algo en el otro lado ha notado mi presencia". El albergue St. James sigue abierto hoy en día y su espejo sigue colgado en el vestíbulo. Los turistas a menudo piden ver el espejo del cual han oído hablar tantas historias, y los lugareños hablan en susurros sobre la desaparición de Michael Donovan, convirtiéndola
en una leyenda moderna. La policía y los detectives privados no pudieron encontrar ninguna evidencia de juego sucio, y no había indicios de que Michael hubiera abandonado la ciudad por su propia voluntad. Sus tarjetas de crédito y su cuenta bancaria permanecían intactas, y su automóvil aún estaba estacionado en su lugar habitual, en el albergue. Mientras tanto, el espejo comenzó a ganar una notoriedad aún más oscura. Visitantes y empleados del albergue informaron de incidentes perturbadores. Sus propias imágenes los miraban con sonrisas burlonas o con gestos suplicantes, y algunos decían que veían destellos de la antigua Salem o escenas que parecían representar trágicos eventos históricos. Una noche, un grupo de parapsicólogos de la Universidad de Florida llegó al albergue St. James, con equipos sofisticados, esperando documentar y comprender el fenómeno. El equipo, liderado por la doctora Elena Voss, se preparó para una investigación de 48 horas. Con cámaras de visión nocturna y dispositivos de grabación de sonido, intentaron capturar evidencia empírica de cualquier cosa inusual. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero fue durante las primeras horas de la segunda noche cuando las cosas tomaron un giro inesperado. La cámara, enfocada en el espejo, captó una bruma que comenzó a formarse en la superficie del vidrio. La niebla se intensificó y dentro de ella, una figura empezó a tomar forma. Era Elizabeth St. James, o al menos su imagen, y estaba hablando con alguien fuera de la cámara. Podían escuchar su voz, distorsionada y casi ininteligible, pero claramente angustiada. Elena se acercó al espejo, fascinada por la aparición. Mientras lo hacía, una figura se materializó al lado de Elizabeth, un hombre que se parecía mucho a Michael Donovan. El equipo de parapsicólogos observó, con una mezcla de horror y asombro, cómo la figura de Michael parecía debatir con Elizabeth. Su expresión era de miedo y desesperación. El equipo intentó comunicarse con las apariciones, pero fue en vano. La imagen en el espejo se volvió violenta. La multitud que había vislumbrado Michael ahora estaba allí, enardecida y clamando por justicia contra la supuesta bruja. Elizabeth miraba a su alrededor con pánico y luego, en un gesto de desesperación, señaló a Sam Michael como si lo acusara. El caos en el espejo alcanzó su punto máximo cuando la figura de Elizabeth fue arrastrada fuera del campo de visión y la de Michael se desvaneció en la niebla. Después de eso, la bruma se disipó y el espejo volvió a su estado normal. La grabación fue analizada y debatida, pero no se llegó a ninguna conclusión definitiva. Las imágenes eran claras, pero la ciencia no podía explicar lo que habían capturado las cámaras. El albergue St. James aún alberga al espejo y aunque algunos han pedido que se retire o se destruya, la dirección insiste en que es parte del patrimonio y la historia del edificio. Los visitantes continúan llegando, algunos con la esperanza de echar un vistazo al más allá, otros por mera curiosidad, pero todos los que se miran en el espejo comparten un mismo sentimiento, una sensación de estar siendo observados desde el otro lado, como si el espejo no fuera solo un objeto inanimado, sino una puerta a una realidad perturbadora donde el tiempo y el espacio tienen reglas diferentes, donde las almas perdidas, como Elizabeth y Michael, siguen atrapadas en un ciclo de retribución y acusación. Y aunque Michael Donovan nunca fue encontrado, su historia y la de Elizabeth St. James siguen siendo contadas en las noches oscuras, cuando la brisa del mar susurra a través de las calles de San Agustín y las sombras bailan en los límites de la luz y la oscuridad. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.